Hola a todos, yo soy Regine. Bienvenidos un día más a mi canal Bellos por dentro y por fuera. Hoy quiero compartir con vosotros el tema Con fe tus sueños se logran. Muchos habéis escuchado ya que hay que tener fe para que se cumplan sus sueños. Y muchos tienen fe, o al menos la esperanza que este día llegue donde se cumpla lo anhelo. ¿Os acordáis de la historia de la lotería del vídeo Cómo sentirse feliz antes de haber logrado sus sueños? En este ejemplo era bastante fácil tener fe. Mantenerse todo el fin de semana en la seguridad que habéis ganado, porque habéis visto el resultado y los números de vuestro ticket con vuestros propios ojos. Quiere decir que lo habéis percibido con vuestros sentidos. Además, habéis experimentado toda la vida que tras de un domingo llega un lunes y los lunes suelen abrir los bancos. Esta fe solo se basa en experiencias vividas y estadísticas. Pero ¿qué tal si la experiencia dice lo contrario? Si las estadísticas muestran que no es nada probable que suceda, o cuando parece que todo se pone en contra de lo que anhelas. Si de repente pasa algo y tu sueño está más lejos que nunca, o incluso perdido, ¿sigues con la misma fe o abandonas tu sueño pensando que no ha sido para ti? La fe es un estado de seguridad, de certeza, aunque no se puede ver y va más allá de la percepción de los sentidos. Pero si me está amenazando una enfermedad muy grave y se ve en los resultados de la analítica que la situación va a peor, esto es real. ¿Cómo puedo tener fe y decir que no me va a pasar nada? Incluso me voy a curar. Y si estoy hasta arriba de deudas y los bancos me están amenazando, esto es real. Las facturas tengo en mis manos, las veo y puedo tocar. ¿Cómo puedo tener fe y decir que no me va a pasar nada? Incluso que voy a tener riqueza y éxito. No, de esta situación no hay salida, imposible. Miramos un momento la historia de Daniel en el foso de los leones del Testamento Antiguo de la Biblia. En Babilonia, el rey Darío aprecia mucho a Daniel por lo bueno y sabio que es. Por eso, otros hombres envidiaban a Daniel y querían eliminarle. Engañaron al rey Darío para que introduzca una nueva ley. Poco después, a causa de esta ley, el rey Darío tuvo que ordenar mandar a Daniel al foso de los leones por el incumplimiento de la misma ley. Aunque el rey no lo quiso, la ley no se podía cambiar. Entonces a Daniel le echaron en el pozo de los leones. Y el día siguiente el rey fue corriendo al pozo para ver si el Dios de Daniel le salvó de los leones. Y por su sorpresa escuchó a Daniel diciendo: mi Dios me mandó un ángel que cerró la boca de los leones para que no me podían hacer nada. El rey Darío se alegra mucho, hace una nueva ley y dijo: el Dios de Daniel es grande. Todos en mi reino deben respetar a su Dios, que protegió a Daniel de los leones hambrientos. Pero ¿quién se queda tan tranquilo y sin miedo si ve a leones delante? ¿Quién se mantiene en la fe si ve lo contrario? Estando en el lugar de Daniel, muchos dirían: Dios ha permitido que entre en este foso y ahora me van a comer los leones. ¿Cómo que no? Aquí están delante, ¿no lo ves? Es real, obvio que me van a comer. En la ciencia se dice que el miedo, además de generar movimientos y gestos de inseguridad, también expulsa unas hormonas a través de la transpiración de la piel y transmite al león que somos su víctima o su comida. Sin miedo, estas hormonas no se producen y en la fe el miedo está completamente ausente. Pues el arte es mantenerse en la fe aunque la situación parezca ser lo contrario del destino o del resultado deseado. Hay que tener en cuenta que todo surge por algo y solo para nuestro bien, aunque en este momento no parezca así y lo valoremos como desgracia.
Nosotros no tenemos toda la información. Sin fe, solo valoramos una situación con lo que sabemos en este momento. No incluimos nada del futuro porque desconocemos el futuro. Dios o la fuente creadora y todo el universo sí tiene la visión completa. El plan divino es perfecto. Nos aman infinitamente y quieren nuestro bien. Si un niño está en el médico y el médico le limpia una herida, esto duele y el niño no lo pasa nada bien. Está sufriendo y gritando por dolor. A lo mejor el niño no entiende por qué el médico le está haciendo daño. Y los padres no han ido con el niño al médico para que sufra, sino para que se cure de la herida que se ha inflamado. Los padres quieren el bien del niño, aunque el niño tenga que pasar por un sufrimiento corto. En nuestra historia, la misión de Daniel era de expandir el nombre de Dios. Pero si hubiera vivido todo el tiempo como vivía, esto no habría sucedido. Tenía que pasar algo extraordinario para que el rey Darío comunique a todo su reino que Dios es grande y todos respeten al Dios de Daniel. Pero si Daniel no hubiera tenido fe absoluta, seguro que los leones la habrían comido. Todo salió bien gracias a la fe de Daniel. Y en nuestra vida, la enfermedad o las facturas no pagadas nos quieren comer. Si echamos demasiada atención a ellos, nos comerán de verdad. Pero si nos mantenemos en la fe absoluta, aparecerá algo que nos salva. O quien no ha vivido una vez una situación que parecía perdida, pero en el último momento todo se giró y la situación cambió por completo. No valoras un algo de mañana con circunstancias y condiciones de hoy. Lo que hoy no es posible, mañana sí puede ser muy posible. Incluso hasta parecer lo más natural del mundo. En cualquier momento puede pasar algo y todo del ahora cambia. Vuestro sueño está creado ya, porque todo lo que pedís desde el corazón sincero, el universo os lo da. Tenedlo por seguro. No importa lo que dice la gente en vuestro alrededor. Si dicen que no eres capaz de conseguirlo, que no vales para esto o que es imposible que suceda, tened fe. No desgastéis vuestra energía en dudas si va a suceder o no, si se va a cumplir o no. Centrad vuestra energía más en el cómo o en qué necesito hacer para que suceda. El destino está claro. Lo que no lo es el camino, porque eso depende de lo que tenéis que aprender para poder llegar a vuestro destino o para que el destino sea duradero. Echad vuestra energía al camino. No os perdéis en dudas de lo que ya está creado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. El mensaje más importante de este video es: quedaos firmemente pegados a vuestra fe, pase lo que pase, y no valoréis deseos de mañana con condiciones de hoy. En cualquier instante las condiciones pueden cambiar por completo. Si alguien os dice que hay que ser realista, entonces sed realistas. Sed realistas de vuestra propia realidad, no de la suya. Sed realistas de la realidad de mañana, no de la realidad de hoy. Porque la realidad de hoy, mañana no importa. Si os gustó el video, dadme un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Además, no olvidéis de suscribiros a mi canal, activar la campanilla de notificaciones y seguirme en mis redes sociales para no perder ni un vídeo. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y por último, os deseo un día excelente, os mando un beso a todos, hasta la próxima y no olvidéis tener mucha fe.